Mi mejor amiga destruyó mi vida con una mentira, pero jamás imaginó cómo se daría la vuelta a la historia. Desde que tengo memoria, Laura y yo fuimos inseparables. Nos conocimos en la escuela y, a pesar de nuestras diferencias, siempre logramos conectar de una manera especial. Ella era extrovertida, carismática, el tipo de persona que siempre iluminaba una habitación al entrar. Yo, en cambio, era más reservado, alguien que prefería escuchar en lugar de hablar. Pero de alguna manera, nuestra amistad funcionaba. Laura era todo lo que yo admiraba, y no tardé en darme cuenta de que sentía algo más por ella. Con el tiempo, acepté que mis sentimientos no eran correspondidos. Laura nunca me vio como algo más que un amigo, y aunque eso dolía, decidí que era mejor mantener nuestra amistad que arriesgarme a perderla. Así fue como, durante años, cargué con esos sentimientos en silencio. Cuando conocí a Sofía, sentí que finalmente había encontrado a alguien con quien podía construir algo real. Era diferente a Laura en muchos sentidos, tranquila, comprensiva y profundamente cariñosa. Por primera vez, sentí que podía dejar atrás mi amor por Laura y concentrarme en mi futuro con Sofía. Sofía siempre supo sobre mis sentimientos pasados por Laura. Aunque al principio fue difícil para ella aceptarlo, terminó entendiendo que Laura era solo parte de mi pasado y que mis sentimientos ahora eran completamente suyos. Incluso llegaron a llevarse bien, o al menos eso pensé. Laura fue una de las primeras personas en felicitarme cuando le dije que iba a casarme. Parecía genuinamente feliz por mí, aunque en retrospectiva, tal vez esa alegría escondía algo más. Los días previos a la boda fueron caóticos, como suelen ser. Entre los preparativos, los invitados y los nervios, apenas tuve tiempo para procesar lo que estaba por suceder. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que Laura apareció en mi casa la noche antes del gran día. Laura llegó sin avisar, algo que no era del todo extraño, ya que siempre había sido impredecible. Pero había algo diferente en su expresión esa noche. Estaba seria, casi nerviosa, algo que no era típico en ella. Me pidió hablar en privado, pero Sofía, que estaba conmigo en ese momento, insistió en quedarse. Laura dudó por un momento, pero finalmente soltó las palabras que marcarían el inicio de mi pesadilla. «No puedes casarte mañana», dijo, con la voz temblorosa. «Estoy embarazada, y el hijo es tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? ¿De mí? Era imposible. Nunca había sucedido nada entre Laura y yo. No sabía si reírme por lo absurdo de la acusación o enfurecerme por la gravedad de la mentira. ¿Qué estás diciendo? Logré articular finalmente. Tú y yo, nunca pasó nada. Eso es mentira. Laura no retrocedió. Con lágrimas en los ojos, comenzó a dar detalles sobre una noche meses atrás, cuando habíamos asistido a una fiesta juntos. Afirmó que ambos habíamos bebido demasiado y que habíamos terminado acostándonos. Pero yo recordaba perfectamente esa noche. Sí, habíamos estado en la misma fiesta, pero nunca estuvimos a solas, y mucho menos habíamos cruzado esa línea. ¿Es verdad?, preguntó Sofía, mirándome con una mezcla de incredulidad y dolor. No, respondí, desesperado. Sofía, te lo juro, nunca sucedió. Esto es una mentira. Pero las palabras de Laura eran demasiado convincentes, y Sofía ya no estaba dispuesta a escucharme. Entre lágrimas, declaró que no podía casarse con alguien que no podía confiar, y esa misma noche comenzó a cancelar todo. Llamó a sus padres, a los invitados, a todos los proveedores, y les explicó la razón: mi prometido me engañó con su mejor amiga y ahora ella está embarazada de él. Lo que siguió fue un caos absoluto. En cuestión de horas, la noticia se había difundido entre amigos y familiares. Intenté explicar la verdad a quienes me escuchaban, pero nadie quería creerme. Para todos, Laura era una figura intachable, y su palabra pesaba más que cualquier cosa que yo pudiera decir. Incluso mis propios padres, que siempre habían confiado en mí, me dieron la espalda. Nos avergüenzas. Siempre pensamos que eras mejor que esto, me dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. No importaba cuánto insistiera en que todo era una mentira. Para ellos, yo era culpable. Me pidieron que empacara mis cosas y me marchara de casa. Sofía,
por su parte, no quiso volver a verme. En cuestión de horas, perdí a mi prometida, a mi familia, a mis amigos, y todo lo que había construido. Estaba completamente solo. Esa noche, mientras cargaba una maleta con lo poco que pude llevar, sentí que mi mundo se derrumbaba. No sabía qué me dolía más, la mentira que Laura había inventado o el hecho de que nadie, ni siquiera los que me conocían mejor, creyera en mí. Sin rumbo y con el corazón roto, decidí dejarlo todo atrás. Cambié de ciudad, encontré un nuevo trabajo, y comencé a reconstruir mi vida desde cero. Pero el dolor de esa traición seguía persiguiéndome, como una sombra que no podía dejar atrás. Llegar a una nueva ciudad, lejos de todos los que conocía, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Con una maleta en mano y un corazón destrozado, intenté recomponer los pedazos de lo que quedaba de mí. Encontré trabajo en una oficina modesta, nada que se comparara con lo que tenía antes, pero al menos me daba la oportunidad de empezar de nuevo. Los primeros meses fueron un infierno. Las noches eran las peores, solía quedarme despierto preguntándome cómo alguien a quien consideré mi mejor amiga podría haberme hecho algo tan cruel. Me preguntaba si Laura realmente creía que me amaba o si simplemente era una mentira para sabotear mi felicidad. Pero lo que más me dolía no era ella, sino Sofía y mi familia. ¿Cómo pudieron abandonarme tan fácilmente? Había pasado toda mi vida tratando de ser alguien en quien confiaran, y en un solo día, todo eso se evaporó. Aunque intenté mantenerme ocupado, el dolor siempre estaba presente. A veces revisaba mi teléfono, esperando un mensaje o una llamada de alguien que creyera en mí. Pero lo único que encontraba eran correos de cancelaciones de la boda y mensajes de amigos que querían tomar distancia. Era como si hubiera muerto para ellos. Con el tiempo, empecé a enfocarme en mi trabajo. Aunque al principio era difícil concentrarme, poco a poco encontré en mi empleo una forma de escapar del dolor. Comencé desde lo más bajo, pero gracias a mi dedicación, no pasó mucho tiempo antes de que mis superiores notaran mi esfuerzo. En menos de 6 meses, me promovieron a un puesto con más responsabilidad, algo que me dio un poco de confianza en mí mismo. Fue en ese momento cuando conocí a alguien que cambiaría mi vida de maneras que nunca imaginé. Daniela, una compañera de trabajo, se presentó de manera casual un día en la cafetería de la oficina. Era amable, divertida y tenía una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Al principio, nuestra relación fue puramente laboral, pero con el tiempo, comenzamos a hablar más y a conocernos mejor. Daniela no sabía nada de mi pasado, lo cual fue un alivio. No tuve que explicarle la tragedia que había dejado atrás ni justificar quién era. Simplemente, podía ser yo mismo. Sus conversaciones eran una bocanada de aire fresco, y poco a poco, comencé a sentir algo que no había sentido en meses: esperanza. Aunque al principio me resistía a la idea de acercarme más, temiendo que el dolor de mi pasado arruinara cualquier posibilidad de felicidad, Daniela fue paciente. No intentó presionarme ni forzarme a abrirme. Simplemente estuvo ahí, escuchándome cuando lo necesitaba y compartiendo momentos de risa y complicidad. Con su apoyo, comencé a sentirme más fuerte. Aunque el recuerdo de Sofía y Laura seguía persiguiéndome, cada día era un poco más fácil dejarlos atrás. Daniela me enseñó que aún había personas buenas en el mundo, y aunque no lo sabía en ese momento, estaba empezando a enamorarme de ella. Sin embargo, justo cuando pensaba que mi vida estaba tomando un rumbo positivo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Sofía. Su voz, que no había escuchado en meses, sonaba extrañamente nerviosa. «Necesito hablar contigo, Daniel. Es sobre Laura». Mi corazón se detuvo. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir, pero la curiosidad fue más fuerte que mi orgullo. Accedí a escucharla, sin imaginar la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Cuando colgué el teléfono después de hablar con Sofía, sentí como un torrente de emociones que creía controladas volvía a inundarme. ¿Por qué quería hablar conmigo ahora? ¿Qué podía tener para decirme después de todo lo que había pasado? Dudé por un momento si debía responderle cuando volvió a llamar, pero algo en mi interior me empujó a enfrentarla. No podía vivir con esa incertidumbre. Sofía no perdió tiempo en disculpas. Su voz temblaba mientras me explicaba lo que había sucedido. «Daniel, no sé ni cómo empezar. Todo este tiempo pensé que habías sido tú, que Laura estaba diciendo la verdad. Pero, hace unos días, en una cena con mis padres,
todo salió a la luz. Mi corazón se aceleró. Podía escuchar la culpa en su voz, pero no sabía hacia dónde iba esto. Entonces, continuó. Laura se emborrachó mucho, y en medio de la conversación comenzó a reírse y dijo que había sido tan fácil arruinarte. Cuando le preguntamos de qué hablaba, lo confesó todo. Dijo que nunca estuvo embarazada y que inventó la mentira para separarte de mí. Quería que te quedaras con ella, porque siempre pensó que, si no podía tenerte, nadie más debía hacerlo. Las palabras de Sofía eran como un cuchillo en mi pecho. Había sospechado que Laura había mentido, pero escuchar la confirmación no lo hacía menos doloroso. La mujer que consideraba mi mejor amiga había arruinado mi vida, todo por un capricho egoísta. Y lo peor de todo, todos le habían creído. ¿Y qué quieres que haga con esto, Sofía? Le respondí, tratando de mantener la calma. Ya no importa. Perdí todo por esa mentira, incluida mi relación contigo. Lo sé, Daniel, lo sé, dijo entre lágrimas. Solo quería disculparme. Quería que supieras que ahora entiendo que todo fue un error, y que lamento no haberte creído. Sofía intentó seguir hablando, pero ya no tenía caso. No había palabras que pudieran deshacer el daño que Laura y ella habían causado. Le agradecí que me contara la verdad, pero le dejé claro que no había lugar para ella en mi vida. Lo siento, Sofía, pero no puedo perdonar esto. No se trató de una mentira cualquiera. Me quitaste todo, mi familia, mis amigos, mi estabilidad. Nunca me diste el beneficio de la duda. Y eso dice más de lo que crees sobre nuestra relación. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. Creí que sería el final, pero apenas estaba comenzando. Unos días después, mientras regresaba a casa del trabajo, vi a 3 figuras esperando frente a mi puerta. Reconocí inmediatamente a Sofía, junto a mis padres. Mi primer instinto fue dar la vuelta y evitarlos, pero algo me empujó a enfrentarlos. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, con más frialdad de la que esperaba. Mi madre fue la primera en hablar. Con lágrimas en los ojos, comenzó a pedirme perdón. Hijo, lo sentimos tanto. No sabemos cómo pudimos ser tan ciegos. Laura nos manipuló, y nos dejamos llevar por la ira. Por favor, danos otra oportunidad. Mi padre, siempre orgulloso, apenas logró articular unas palabras. Daniel, sabemos que cometimos un error, pero somos tu familia. Esto no puede terminar así. Sofía, por su parte, trató de acercarse. Daniel, yo también lo siento. No sé en qué estaba pensando. Pero ahora que sabes la verdad, tal vez podamos. Interrumpí antes de que pudiera terminar. ¿Otra oportunidad?, dije, mirando a cada uno de ellos. ¿Creen que esto es una simple equivocación? Su desconfianza destruyó mi vida. Me dejaron solo cuando más los necesitaba. Esto no fue una tontería, como quieren hacerlo ver. Fue un desastre que ustedes permitieron. Mis palabras los dejaron en silencio. Luego continué, esta vez dirigiéndome directamente a Sofía. ¿Y tú, Sofía? No me llames, no me busques. Estoy conociendo a alguien que sí sabe lo que significa confiar. Nunca voy a volver contigo. Los 3 intentaron insistir, pero los detuve. Si vuelven a buscarme, lo siguiente será una orden de alejamiento. Con eso, cerré la puerta y los dejé afuera, sabiendo que esta vez no habría reconciliación. Habían perdido el derecho de estar en mi vida. Los días siguientes, mis padres y Sofía intentaron contactarme desde números desconocidos, pero ignoré cada mensaje y llamada. Finalmente, entendieron que no había marcha atrás. Esta vez, estaba completamente seguro de mi decisión. Daniela, por su parte, fue mi mayor apoyo durante todo este proceso. Aunque no le conté cada detalle, entendió que estaba dejando atrás algo que me había hecho mucho daño. Con el tiempo, mi vida siguió avanzando. En el trabajo, continué escalando posiciones, y con Daniela, nuestra relación floreció. Lo que comenzó como una amistad sincera se convirtió en algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un futuro brillante por delante. La mentira de Laura había cambiado mi vida, sí, pero al final, también me mostró quienes realmente merecían estar en mi vida.
Y aunque las cicatrices seguían ahí, también eran un recordatorio de mi fuerza y mi capacidad para empezar de nuevo. Tras cerrar la puerta y dejar a mis padres y a Sofía afuera, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una tristeza latente por lo que alguna vez significaron en mi vida, por otro, una sensación de alivio y determinación al haber puesto límites claros. Sabía que merecía rodearme de personas que confiaran en mí y me valoraran, y ellos habían demostrado que no eran ese tipo de personas. Con Daniela, las cosas seguían avanzando de manera maravillosa. Nuestra relación se fortalecía cada día, y ella se había convertido en mi apoyo incondicional. Le conté todo lo que había sucedido con Laura y Sofía, y aunque fue difícil revivir esos momentos, Daniela me escuchó sin juzgar, ofreciéndome comprensión y cariño. «Eres increíblemente fuerte», me dijo una noche mientras caminábamos por el parque. «No muchos podrían superar algo así y seguir adelante». Sonreí, agradecido por tenerla a mi lado. «No lo habría logrado sin ti», respondí. «Tu presencia en mi vida ha sido una bendición». Decidimos dar el siguiente paso y nos mudamos juntos a un departamento más amplio. Decoramos el lugar a nuestro gusto, convirtiéndolo en un hogar lleno de amor y risas. Cada rincón reflejaba nuestras personalidades y sueños compartidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida estaba en equilibrio. Un día, mientras organizaba algunas cajas, encontré una foto antigua de Laura, Sofía y yo en tiempos más felices. En lugar de sentir dolor o rabia, sentí una especie de liberación. Había cerrado ese capítulo de mi vida y había aprendido valiosas lecciones sobre confianza, amor propio y resiliencia. Decidí que era momento de perdonar, no por ellos, sino por mí mismo. No significaba que aceptaría tenerlos de vuelta en mi vida, pero sí que dejaría ir el rencor. Guardé la foto en una caja junto con otros recuerdos del pasado y la guardé en el fondo del armario. Semanas después, recibí una carta por correo. Al abrirla, descubrí que era de Laura. Dudé antes de leerla, pero finalmente decidí hacerlo. En la carta, Laura admitía todo el daño que había causado y expresaba un profundo arrepentimiento. Contaba que había comenzado terapia para entender sus acciones y que quería sinceramente disculparse por todo el dolor que me había ocasionado. Aunque aprecié su gesto, sabía que no necesitaba una disculpa para seguir adelante. Había encontrado mi paz y no quería reabrir heridas. Decidí no responder, pero deseé que ella encontrara su propio camino hacia la sanación. Con el tiempo, Daniela y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. En el trabajo, fui promovido a un puesto directivo, lo que me permitió tener más estabilidad y tiempo para disfrutar de mis pasiones. Comenzamos a viajar, explorando nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. Una tarde, mientras contemplábamos el atardecer desde una colina, Daniela tomó mi mano. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, me preguntó con una sonrisa. Honestamente, después de todo lo que pasó, no sabía qué esperar. Pero ahora, no puedo imaginar mi vida de otra manera, respondí. Ella se acercó y me besó suavemente. Estoy emocionada por todo lo que viene, dijo. Contigo, siento que cualquier cosa es posible. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, aunque había pasado por momentos extremadamente difíciles, cada experiencia me había llevado al lugar donde estaba ahora. Había aprendido a valorarme, a establecer límites y a elegir a las personas que quería en mi vida. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo afectaría mi futuro. Y decidí que sería un futuro lleno de amor, confianza y felicidad al lado de alguien que realmente me valoraba. La traición de Laura y la falta de confianza de Sofía y mis padres habían sido dolorosas, pero también me habían mostrado quiénes eran realmente. Al final, me liberé de relaciones tóxicas y encontré a alguien que me amaba por quien soy. Y eso, para mí, era el mejor final posible.